Muy buenos días en nombre de AHK Chile. Esperamos que estén todos ustedes y sus familias muy bien. Bienvenidos a esta nueva charla de un tema que para nosotros es especialmente relevante. Seguramente más de algunos de ustedes sabe que nuestra Cámara tiene una alianza con Alliance for Integrity, alemana, y promovemos justamente todo lo que es transparencia e integridad en los negocios. Hacemos capacitaciones y asesorías al respecto, así que quien desee más información puede ver en nuestra página o simplemente escribirnos. Bueno, estamos muy agradecidos de VAX que haya tenido la gentileza de ofrecer esta charla. Quiero presentarles brevemente a los relatores. Será que nos acompañará hoy Antonio Bascuñán Rodríguez, socio de VAX Abogados y socios de la Cámara también, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, y Adolfo Ibáñez, es abogado de la Universidad de Chile, diplomado en Derecho por la Universidad de München, Alemania, es doctor honoris causa por la Universidad de Valparaíso, conformó la comisión que redactó el anteproyecto de ley de delitos económicos y ha participado activamente en su tramitación legislativa. Y también Miguel Schürmann Opaso, socio también de VAX Abogados y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho Penal Alemán por la Universidad de Bonn, Alemania. Ejerce como abogado litigante y asesor en delitos económicos y en materias de compliance. Bueno, les cuento que esta charla va a ser grabada también y que van a recibir la presentación más adelante. Bueno, dejo con ustedes a Antonio y Miguel entonces. Antonio, está muteado. Hola, perdona, ahí sí, muy buenos días, Marlene. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Nos dividiremos la exposición con Miguel del siguiente modo. Miguel hará la presentación, llevará adelante la presentación. Yo expondré en términos generales el contenido del proyecto de ley, y luego dejaré que Miguel exponga con más detalle las modificaciones que el proyecto de ley propone en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, que entendemos que es el interés principal que tiene este auditorio. Miguel, si tú quieres hacer la presentación ya, partimos con ella. Lo primero que me gustaría decir en términos muy generales es que este no es un proyecto de ley cuyo contenido sea ocasional o ad hoc, es decir, que haya surgido, por decirlo así, a partir de una iniciativa que no tiene precedentes en trabajos legislativos previos. Parte del proyecto de ley es original respecto de trabajos previos, pero la mayor parte de las modificaciones que el proyecto de ley propone introducir en el derecho chileno provienen de trabajos legislativos previos, de los anteproyectos de Código Penal del 2013, el que fue hecho por el Ministerio de Justicia del primer gobierno del presidente Piñera, del 2015, que fue una revisión del anterior que hizo el Ministerio de Justicia del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y del 2018, que fue una iniciativa de fusión entre los dos anteproyectos previos que llevó adelante el Ministerio de Justicia del segundo gobierno del presidente Piñera. Sobre la base de este último anteproyecto, del 2018, entiendo que el gobierno ha elaborado un proyecto propio con consultas interministeriales, pero el destino de ese proyecto propio que habría elaborado el gobierno no es claro, por lo menos por el momento. Y en este sentido, el proyecto de ley sigue un fenómeno que ya se había dado anteriormente. La ley 21.121, que también tuvimos ocasión de analizar con ustedes en su momento, la ley 21.121 incorporó en el Código Penal reglas que provenían del anteproyecto del 2015. Entonces esto es más bien un continuo de productos del trabajo legislativo que se ha hecho con propuestas de reforma del Código Penal que iniciativas, por decirlo así, autosuficientes. En segundo lugar, quisiera decirles que a pesar del nombre que tiene el proyecto, no se trata de un proyecto de ley que cree nuevos delitos como delitos económicos.
Efectivamente, el proyecto de ley contiene normas que modifican algunas reglas relativas a delitos y también introduce algunos pocos delitos nuevos en el derecho chileno, pero lo que entiende por delito económico no es un conjunto de nuevas normas tipificadoras de delitos, o sea, que describen delitos, sino que más bien califica como delitos económicos reglas que existen en el sistema jurídico chileno, en el Código Penal o en leyes especiales para efectos de un cierto régimen de consecuencias. Eso es lo que hace el proyecto en materia de delito económico, hace eso. Genera un nuevo régimen de consecuencias para las personas individuales que intervienen en la comisión de esos delitos. El proyecto se inició por moción de diputados, una moción transversal de diputados que iba desde el Frente Amplio hasta Renovación Nacional. Estuvo una larga tramitación en la Cámara de Diputados, este fue recientemente aprobado por la Cámara y se encuentra en estos momentos en la Comisión de Constitución del Senado en segundo trámite. En esa comisión también se encuentran otros dos proyectos que se relacionan con la regulación, que es por una parte el proyecto de ley de delitos medioambientales aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado y por otra parte un proyecto de ley sobre delitos económicos que corresponde a una moción del entonces senador Harbour, que también se encuentra en la comisión. Y entonces es razonable suponer que en este estado de tramitación se va a relacionar es el proyecto que subió de la Cámara al Senado con estos proyectos que están ahora en la comisión. Vamos al contenido del proyecto, que es la lámina 3. El contenido del proyecto se puede desagregar en 6 secciones o componentes. Primero, la regulación de las consecuencias asociadas por el proyecto a la Comisión de Delitos Económicos. Voy a explicar en qué consiste la idea de delito económico que el proyecto propone y cuáles son esas consecuencias. En segundo lugar, una nueva regulación general en el Código Penal y Procesal Penal del comiso de ganancias. Esto es la decomisación de las utilidades provenientes del delito. En tercer lugar, una reforma amplia e integral de la ley sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. Y en cuarto lugar, normas sobre, modificaciones, nuevas normas que describen delitos y establecen sus penas. No hay modificaciones, ¿no?, de normas, no modificaciones dirigidas exclusivamente a las penas, sino que son modificaciones más bien dirigidas a la descripción de los delitos. Y por supuesto, los nuevos delitos tienen asociadas sus propias penas. En quinto lugar, este es un contenido que no es original de la moción de los diputados, sino que fue agregado por iniciativa de los diputados en la Cámara. Hay una regulación para hacer posible que el Ministerio Público reclame el ejercicio de acción penal pública en materia de colusión frente a la Fiscalía Nacional Económica, en materia de contrabando frente al Servicio Nacional de Aduanas y en materia de falsedades tributaria frente al Servicio de Impuestos Internos. Y por último, lo que hay es un capítulo final que establece reglas para el tránsito o la implementación de la nueva ley cuando entre en vigencia. Vamos entonces a qué se entiende por delito económico. Por delito económico se entiende ciertos delitos ya previstos por el derecho chileno. En el Código Penal algunos o en leyes especiales los más. Y esto en la medida en que pertenezcan estas normas a 4 categorías que distingue el proyecto. La primera categoría se refiere a delitos, por decirlo así, per se económicos, o sea, delitos que no se requiere que satisfagan alguna condición adicional su comisión para que sean considerados como delitos económicos. En lo esencial, estos son los delitos de información falsa a las instituciones financieras y del mercado de valores. También es el delito de colusión, el delito de cohecho entre las empresas, el delito de negociación incompatible por la administración de sociedades anónimas, y también el delito de malversación, o si se quiere, de administración desleal que comete el liquidador
¿no? En situación de concurso, ¿no? En situación de liquidación de la empresa. ¿No? Esos son delitos incondicionalmente económicos, o sea que el proyecto entiende que no se requiere que concurra alguna condición adicional para que sean considerados como delitos económicos y generen entonces consecuencias para quienes intervienen en su comisión, para las personas naturales, para los individuos que intervienen en su comisión. Además están las categorías 2 y 3, que responden a una misma idea. La diferencia entre la categoría 2 y 3 se refiere exclusivamente a quién es el autor del delito y cómo se relaciona ese autor con la empresa. La idea de las categorías 2 y 3 es que se trata de delitos que tienen un factor de conexión con una empresa. Y ese factor de conexión es o bien porque lo comete como autor alguien de la empresa, o bien participa en él como cómplice alguien de la empresa, en el caso de la categoría 3, o bien porque se comete en beneficio de la empresa. La diferencia entre la 2 y la 3 es que en la categoría 3 el autor del delito, por definición propiamente legal, es usualmente un funcionario público y por lo tanto no se puede decir que el autor tenga el vínculo con la empresa, sino que es un partícipe, un cómplice o un inductor el que tiene el vínculo con la empresa, pero la idea es la misma. Hay un factor de conexión que lo relaciona con empresa. Y finalmente está la receptación o el lavado, blanqueo de activos que provienen de los delitos económicos o que son cometidos en conexión con una empresa. La ley establece también que la aplicación de estas nuevas normas sobre consecuencias jurídicas aplicables a las personas naturales que intervengan en la comisión de estos delitos, solo se va a referir a grandes empresas o a medianas empresas. Las pequeñas empresas y las microempresas quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta regla sobre consecuencias. Vamos a la lámina 5. Entonces, Miguel, y las consecuencias son, primero, hay un régimen especial de atenuantes y agravantes, que sigue una consideración de 2x4. Se distingue entre circunstancias relacionadas con la culpabilidad y circunstancias relacionadas con la gravedad del hecho. Y en relación o bien con la culpabilidad o con la gravedad del hecho, se distingue entre atenuantes por mínima o menor culpabilidad o gravedad del hecho y agravantes por mayor o máxima culpabilidad o gravedad del hecho. Y las atenuantes de mínima y máxima gravedad, ¿no? se consideran, las atenuantes y las agravantes, se consideran muy calificadas. Y esas van a incidir en el régimen de pena sustitutiva. El régimen de pena sustitutiva es un régimen también distinto en que en lo esencial se excluye la libertad vigilada y se mantiene la remisión condicional de la pena, la reclusión parcial, ya sea nocturna, diurna o de fin de semana en domicilio o en establecimiento público. Esas son las dos penas sustitutivas que se consideran. Se establece un nuevo régimen de pena de multa, que es el régimen alemán, el régimen del parágrafo 40 del Código Penal alemán, y conforme a este régimen, primero la ley establece una correlación entre números posibles de días multa y pena privativa de libertad. Sobre ese marco, el tribunal fija el número de días multa que corresponde imponer para el caso y luego determina el valor de cada día multa, atendiendo a la capacidad económica del condenado. Y entonces multiplica el valor de cada día multa que ha determinado, atendiendo a la capacidad económica del condenado, por el número de días multas que ha determinado, atendiendo a la gravedad de la culpabilidad, ¿no? y del hecho. Y finalmente hay reglas especiales sobre inhabilidades también. Inhabilidades de trabajar en empresa, inhabilidades de contratar con el Estado. El efecto, ahora sí, Miguel, el efecto que produce este nuevo régimen de agravantes, atenuantes sobre las penas sustitutivas, está graficado aquí con colores. El color rojo es pena de cumplimiento efectivo. El color morado, el color violeta es reclusión parcial. Y el color verde es o reclusión parcial o remisión condicional de la pena, ¿no? El color morado es una situación en que solo podría proceder como pena sustitutiva la reclusión parcial.
Y entonces esto está dividido en esta matriz de 5 columnas por 6 filas. Las columnas van combinando 2 o más atenuantes, la primera columna, una sola atenuante, la segunda columna, muy calificada, ¿no? De la mínima gravedad. Ninguna o compensación entre atenuantes y agravantes, tercera columna, una sola agravante, muy calificada, cuarta columna, 2 agravantes, muy calificadas, quinta columna. Entonces va de la menor gravedad a la mayor gravedad en el orden de izquierda a derecha en las columnas, y las penas están de menor penalidad a mayor penalidad en penas privativas de libertad, primero las 3 menores y después las 3 mayores. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Solo cuando concurren atenuantes muy calificadas va a ser posible el otorgamiento de remisión condicional. Si no concurren atenuantes muy calificadas, o la pena es de presidio mayor, va a haber la posibilidad de reclusión parcial, a menos que concurran agravantes muy calificadas. Si concurren agravantes muy calificadas, va a haber cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad. Ahora, que no concurran también es que se compensen. O sea, no concurrir es porque no hay ninguna que concurra a las circunstancias, o porque concurriendo agravantes y atenuantes se las entiende compensar. Y el efecto que produce este régimen respecto de lo que sería la aplicación de la ley 18.216, o sea, de las reglas generales sobre penas sustitutivas, se ve con esta comparación, ¿no? Si no existieran estas reglas y fuera aplicable la ley 18.216, entonces en todo el margen verde podrían imponerse las penas de reclusión parcial o de remisión condicional de la pena, y entonces el efecto fundamental, si se fijan, es que se produce presidio, o sea, cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad en las penas menores cuando hay agravantes muy calificadas. Ese es en lo esencial el efecto que produce. En lo que respecta al comiso de ganancias, pasamos ahora a la lámina 8, ya estamos terminando la parte general. En lo que respecta al comiso de ganancias, el proyecto tiene 2 niveles. Un primer nivel es la reforma de carácter general que se introduce en el Código Penal. La idea que se introduce es que el comiso de ganancias deja de ser pena de comiso, que está regulada en el artículo 31 del Código Penal, ¿no? Y pasa a ser una consecuencia civil que lleva consigo toda sentencia condenatoria. Y esto significa que en tanto consecuencia civil que lleva consigo toda sentencia condenatoria, pueden aplicarse las reglas del derecho privado sobre enriquecimiento injusto, o sea, la prohibición del provecho del dolo ajeno, y por lo tanto puede haber decomiso de terceras personas que se han aprovechado del delito, aunque no hayan sido intervinientes responsables por la comisión del delito. De todos modos, en esta regulación del Código Penal tiene que haber alguien condenado para que se pueda generar este decomiso de ganancias, incluso respecto de terceros. Por supuesto, el tercero que obtuvo a título oneroso y de buena fe no se va a ver afectado por el comiso. Son los que obtienen a título gratuito, los que están de mala fe en relación con el provecho proveniente del delito. Para los intervinientes en la comisión de delitos económicos, o sea, para el caso en que haya comisión de delitos económicos, más bien que para los intervinientes, se establece el comiso sin condena previa. Esta es una institución que existe en el derecho comparado, en que no se requiere que haya alguien condenado por la comisión del delito, basta con que se haya acreditado que se cometió un hecho ilícito constitutivo de delito, y ese hecho ilícito constitutivo de delito genera la posibilidad del decomiso de las ganancias provenientes de él como enriquecimiento injusto. Y entonces se pasa, por decirlo así, de sobreseimiento a una discusión sobre el comiso, o incluso de sentencia absolutoria a una discusión sobre el comiso. Y finalmente, en lo que se refiere a las reglas sobre delitos y penas, es importante lo que hace el proyecto corrigiendo algunos problemas de las reformas recientes sobre delitos económicos. La reforma de los delitos concursales, la que los volvió a introducir, los sacó de la ley de quiebra y los volvió a introducir al Código Penal, tiene ciertos defectos, esos defectos se corrigen. Y también la ley reciente, esta, la 21.121, tiene algunos inconvenientes y defectos y se corrigen. Y también se corrige el delito de estafa, estableciendo una regulación basada en la doctrina alemana, no en
en el Código Penal alemán, sino que en la interpretación que la doctrina alemana ha hecho del Código Penal alemán. Y en lo que respecta a los nuevos delitos, hay una nueva sistematización de los delitos del mercado de valores. Esa es una reforma importante, pero no es que cree nuevos delitos, salvo algunos casos muy particulares en relación con insider trading, pero en lo demás simplemente no armoniza la regulación existente. Y se introduce, y esto es importante, se introduce el delito de violación de secreto empresarial, que hoy tiene estatus de pura indemnización de perjuicio, consecuencias civiles, pasa a ser delito en el Código Penal, y también se propone dentro del Código Penal una regulación bastante exhaustiva de delitos medioambientales. Esas serían las innovaciones que el proyecto trae en materia de delitos y penas, y con eso ya he expuesto en términos generales el contenido, salvo la responsabilidad penal de la persona jurídica, que queda a cargo Miguel. Miguel, ahora es tuya la exposición. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por venir a esta presentación online. Tal como decía Antonio, bueno, el proyecto de delito económicos tiene muchísimas propuestas en varios ámbitos. Nosotros solamente estamos tomando algunas, que básicamente la presentación general que hizo Antonio respecto a las consecuencias asociadas. Y mi presentación ahora tiene que ver con modificaciones en materias de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, o como el título lo señala también, en modelos de cumplimiento, que está justamente en una parte relevante de los cambios. La idea general, al igual que en lo que expuso Antonio, es establecer un régimen de consecuencias que en este caso para las personas jurídicas supone una ampliación de los criterios de imputación. O sea, vamos a tener probablemente de los mismos casos que tenemos hoy en día, sin embargo, el involucramiento de las personas jurídicas o su responsabilidad penal por los hechos que cometan personas naturales va a ir creciendo por distintas vías, y eso es lo que me gustaría exponer, y esto es lo que sale acá en la lámina. En primer lugar, ¿sí? Miguel, Natalia Dacheca, estás en modo presentación, no en modo presentación, vemos las slides, tienen que apretar el modo presentación en la esquina, eso, para que se vea un poquito más grande. Ah, ya, ningún problema. Ya, perfecto. Estas láminas son un poco más pequeñas. Ahí sí, ahí estamos, muchas gracias. Ya. Un segundo, voy a mover el chat y los participantes los tenía acá. Ya. Entonces, los criterios de ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas son por distintas vías. Lo primero es cambiar el catálogo vigente. Actualmente, como sale en la lámina, en la columna del medio, señala que el catálogo es bien acotado. Como ustedes bien saben, primero fueron pocos delitos aprobados con la creación de la ley 20.393, básicamente cohecho de funcionarios públicos, nacionales y extranjeros, financiamiento del terrorismo y lavado activo, y eso fue creciendo durante la década pasada. Ese crecimiento es, tal como se ha señalado, básicamente con la ley 21.121 fue el crecimiento más relevante, que el cohecho entre particulares, negociación incompatible, administración desleal y apropiación indebida, y adicionalmente, con posterioridad a esa ley, se agregaron delitos relativos a la ley de pesca, también infracción a la cuarentena, pero es un catálogo que todavía sigue siendo súper reducido en comparación con los típicos países que nosotros miramos como referencia, como derecho comparado, por ejemplo España, entre ellos. Ese catálogo es ampliado radicalmente por el proyecto de ley de delito económico. Digo radicalmente porque pasamos de un catálogo que hoy día es 13 a entre 185, 190, se ha modificado un poco en la tramitación, pero básicamente todas las categorías de delitos económicos que hizo referencia Antonio en las primeras láminas, es decir, en los que son siempre económicos, los que tienen criterios de conexión, bueno, para los efectos de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, todos son delitos bases, sin excepción. O sea, si hay intervención de un particular en un delito de funcionario público, bueno, eso en la medida que ese particular tenga algún tipo de vínculo con la empresa, puede gatillar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Adicionalmente, la discusión podría transitar, y esto es bueno explicitarlo desde allá. El anteproyecto de Código Penal establecía lo que se denomina responsabilidad por el giro, es decir, una responsabilidad universal para las personas jurídicas que están involucradas, y ese sistema de responsabilidad lo que hace es simplemente
determinar cuáles son los delitos que previsiblemente se pueden cometer por la persona jurídica atendiendo el giro de la empresa, por cierto, no el giro tributario, sino que a lo que el ámbito comercial en que la empresa se desempeña, o en cualquier tipo de vinculación que pueda tener la empresa con el ámbito de los negocios. Y eso es básicamente porque no hay ninguna empresa que se dedique a financiar la política, pero cualquiera puede financiar la política, se pueden cometer delitos de financiamiento ilegal de la política o delitos contra la recta administración de justicia. Ninguna empresa, salvo los estudios de abogados, tienen como giro litigar. Sin embargo, todas pueden llegar a litigar. Bueno, todas ellas pueden cometer ese tipo de delitos. Entonces, es probable que se dé en el Senado una discusión de pasar de un catálogo amplísimo de 190 a simplemente un sistema de responsabilidad por el giro que tiene la ventaja que cada persona jurídica puede determinar el ámbito de aplicabilidad de sus riesgos penales mediante lo que hace la tarea comúnmente denominada de modelo de cumplimiento, de compliance. Esto es levantamiento de riesgos penales. Entonces, el levantamiento de riesgos penales no solamente tiene relevancia para los efectos de establecer un adecuado modelo de cumplimiento, sino que también para evaluar sus propios riesgos penales, y de esa forma, si hay un modelo de cumplimiento que detectó riesgos, lo importante es que esos riesgos sean canalizados, y ahí se vinculan los criterios de imputación con las reglas del modelo de cumplimiento. Yo creo que ese es un cambio que probablemente uno vaya en esta dirección, el modelo más propio del derecho anglosajón, y probablemente existe cierta resistencia cultural todavía a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que explica que tengamos todavía un catálogo acotado y el crecimiento sigue siendo 1 a 1, lo que, por cierto, genera problemas, básicamente porque las empresas generan un programa de cumplimiento adecuado, implementado, y se crea una nueva ley que incluye el catálogo y tienen que de nuevo revisar todos los modos de cumplimiento, y en la medida que todos los años tengamos un delito agregado, este problema se va a ir presentando. En la medida que no tenga un sistema de responsabilidad por el giro, la ampliación del catálogo, que por cierto uno puede tenerlo hoy día, o sea, uno puede tener un modelo de cumplimiento de riesgos penales en términos generales, que es por ejemplo lo que tienen en Alemania, por ejemplo. No hay un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que administrativo sancionatorio, y lo que el modelo de cumplimiento tiene un sentido que se refiere más bien a la prevención de imputación penal a personas naturales que trabajan en la empresa, una forma de protección del directorio, de los ejecutivos principales, y en esa medida es irrelevante un sistema de catálogo, simplemente estoy preveniendo todos los riesgos de imputación penal en la empresa en términos generales. Entonces, primera forma de ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ampliando el catálogo. De 13 pasamos a 190, la probabilidad de persecución penal de la empresa crece por esa vía. En segundo lugar, hay una ampliación de los ámbitos de... hay una ampliación de las personas vinculadas. Seguimos con las personas jurídicas de derecho privado y empresas del Estado, ley actual, y se propone incorporar universidades del Estado, partidos políticos, personas jurídicas religiosas de derecho público. Eso, durante la tramitación en la Cámara de Diputados se discutió si también debíamos agregar personas jurídicas religiosas de derecho privado. Sin embargo, no tenía mucho sentido esa incorporación porque ya están en la ley vigente. Personas jurídicas de derecho privado también incluye a las religiosas, así que no tenía mucho sentido y no se aprobó esa indicación. Ahí sí. Adicionalmente, y esta es una cuestión que llama poco la atención, y a mí me parece especialmente relevante, o sea, llama mucho más la atención el hecho de afirmar que el catálogo crece de 13 a 190, es más expresivo, es más rimbombante. Sin embargo, yo creo que este es el principal cambio que provee la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, asumiendo que vamos a terminar discutiendo un sistema de responsabilidad por el giro tarde o temprano. Los criterios de imputación de responsabilidad son cuestiones que son muy relevantes para los efectos de ver en qué medida, asumiendo que estamos dentro del delito de los catálogos o de responsabilidad por el giro, cómo puedo vincular a la empresa con el delito cometido por la persona natural. Y lo que hace la ley vigente es establecer criterios de imputación bastante restrictivos. Y eso ha sido discutido por la doctrina durante la última década. Y lo que hace el proyecto aprobado es, en parte, anticipar la nueva regulación que venía propuesta por el anteproyecto de Código Penal, a la ley de delito económico. Lo que hace es básicamente ampliar todos los criterios de imputación o relajar los criterios de imputación, lo que hace que se pueda imputar con mayor frecuencia a la persona jurídica. Primero, la ley vigente tenemos un sistema acotado para determinados ejecutivos principales, dueños, controladores, administradores de hecho, personas que dependan directamente de ellos. Ese es el catálogo actual. En el proyecto de ley lo que se hace es
ampliarlo a todas las personas que trabajan al interior de la empresa, en primer lugar, no solamente a una cúpula que esté en la parte superior de la administración, y además incluirlo que sea también coro con la intervención de un funcionario, es decir, no basta con que sea autor, hoy día señala la ley comisión, el anteproyecto habla de la idea de intervención, que puede ser un cómplice o un inductor también, y además incluye gestores de intereses ante terceros con o sin representación, y esto es un aspecto bien relevante, que en Estados Unidos y en los modelos de cumplimiento en general, lo que hace es que la tercerización de servicios es un riesgo que debe ser internalizado por la empresa y no simplemente una forma de liberar riesgo, y esto ocurre básicamente, yo contrato a un abogado, un lobista, etcétera, que me consiga permiso en municipalidades, en organismos del Estado regulatorios, y yo simplemente me despreocupo de cuáles son los medios utilizados para obtener esos permisos. Bueno, lo que hace la ley es decir, bueno, usted no se puede despreocupar, al contrario, si esas personas actúan en su representación, o sea, actúan gestionando sus intereses con o sin representación formal, aún así son riesgos penales propios de la persona jurídica, y de esa forma crece, yo creo que esto es un cambio bastante relevante en cómo estamos haciendo negocios probablemente en Chile, o sea, incorporar hay ciertas empresas que ya incluyen esta idea y también con proveedores, con clientes, le exigen que también tengan a su vez modelos de cumplimiento, va justamente en esta línea o en esta dirección. Adicionalmente, la ley vigente requiere que el delito sea cometido en beneficio o provecho directo de la persona jurídica, directo e inmediato de la persona jurídica, está señalado en términos bien restrictivos. Lo que hace el proyecto de ley es eliminar ese requisito, que es un requisito muy común de los modelos de responsabilidad por atribución, el modelo que se discutió probablemente en Estados Unidos durante un buen tiempo, o que se aplicó más bien durante un buen tiempo. Lo que hace la ley es eliminarlo. Entonces no tenemos el criterio de atribución que el delito sea cometido en beneficio, y la pregunta siempre es, bueno, ¿por qué le vamos a imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas por delitos que ni siquiera van en su beneficio? Y esa es la típica pregunta, y ahí la respuesta es que cambia la forma en que la ley chilena mira a las personas jurídicas en relación a la comisión de delitos. O sea, ya no queremos tener una regulación por vía de racionalidad económica, es decir, sostener cuáles quiero poner desincentivos a las personas jurídicas para que no cometan delitos, y esto es eliminando, o sea, haciéndolo responsable por todo acto que vaya en su beneficio. De otra forma no se puede lucrar si es que trabajadores de la empresa cometen delitos, sino que el giro en la mirada va de la mano con que la persona jurídica ya no simplemente nos interesa para regular los incentivos con los que puede actuar, sino que principalmente vemos a la persona jurídica como una entidad especialmente peligrosa. Es una plataforma delictiva que se le proveen medios económicos, recursos humanos a una persona que puede infringir la ley, y en el fondo eso es una amplificación de los riesgos, que lo que hace la ley es establecer de nuevo incentivos probablemente correctos, de tal forma que controle los riesgos asociados al delito. Si una persona no comete el delito en favor de la empresa, pero sin embargo se aprovecha de la plataforma de credibilidad, por ejemplo, que tiene una empresa, bueno, eso es un riesgo que la empresa también debe controlar. Es decir, cometo, por ejemplo, soy funcionario de una empresa que tiene cierta credibilidad en el mercado, cometo un delito, por ejemplo, de estafa, hoy día no es parte del catálogo, o de apropiación indebida, que sí es parte del catálogo, para hacerlo con un ejemplo actual. El hecho de que me aproveche de la buena fama de la empresa ya puede ser, o sea, el fondo ya no es un impedimento el hecho de que no sea en beneficio directo o inmediato de la empresa. Entonces se quita ese requisito de atribución, y por esa forma se amplía la posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas. Adicionalmente, se cambia un criterio que exigía que el delito debía ser consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, y ese requisito hoy día cambia con lo que la doctrina generalmente lo entendía, y los aplicadores del derecho también, obviamente del desorden que supone el incumplimiento de deberes de dirección y supervisión. Nunca se puede generar un vínculo causal con la comisión de un delito. Por eso que sea consecuencia era una frase inexplicable para los efectos de atribución de responsabilidad penal. Sin embargo, hoy día lo que hay es como lo interpretaba la doctrina, o sea, lo que se propone, perdón, que es que el delito se vea favorecido, facilitado por la falta de implementación efectiva por parte de la persona jurídica de un modelo adecuado de prevención. Y esto implica otro cambio. Antes tenemos, la ley actual señala que se deben cumplir deberes de dirección y supervisión, y que esos deberes pueden ser cumplidos a través de un programa de cumplimiento. Bueno, la ley hoy día, el proyecto de ley, lo que hace es exigir un programa de prevención de delitos. O sea, no está esa idea de que pues, por cualquier vía se puede cumplir con estos deberes, sino que el programa de prevención de delitos es la vía para prevenir adecuadamente delito y establecerse una causal de exhibición de responsabilidad
para la persona jurídica. Hay otro problema de imputación que hoy día nos ha presentado mayormente porque hemos tenido pocas discusiones en serio o en juicio oral, más bien los juicios contra personas jurídicas se han llevado en procedimientos abreviados, pero es el problema de la regulación de los conglomerados o interrelaciones entre personas jurídicas. ¿Qué ocurre si una persona jurídica una persona que trabaja al interior de una persona jurídica comete un delito en favor de otra empresa dentro del grupo? Hoy día no tenemos algo así como coautoría de personas jurídicas. Esta es una cuestión bien debatida. En el derecho español se sostiene algo parecido por la doctrina mayoritaria. En Chile es una cuestión que se ha tratado de solucionar por la vía del administrador de hechos. Es decir, si un trabajador de una persona jurídica comete el delito en favor de otra persona jurídica, en realidad lo que estaría haciendo es ser administrador de hechos de la persona jurídica beneficiada. Esta es la solución que propone, por ejemplo, Hernández en la doctrina. Bueno, es una solución bastante forzada y lo que hace también es, el proyecto es ver este problema y solucionarlo derechamente estableciendo esta regla de vinculación entre personas jurídicas por propiedad o representación. Adicionalmente, y esta es una cuestión un poco más accesoria, se cambia la regla de autonomía de lo que se denomina autonomía de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teníamos en el artículo 5º ciertas reglas excepcionales de cuándo puedo sancionar a la persona jurídica pese a no sancionar a la persona natural, y era un catálogo bastante ad hoc. Rebeldía de la persona natural, fallecimiento o prescripción, ciertas causales ad hoc, y lo que hace es establecer un sistema de accesoriedad bien regulado en el fondo del proyecto, señalando cuáles son en términos generales las condiciones en que se puede sancionar a una empresa o una persona jurídica pese a no poder sancionar a la persona natural, en términos análogos a cómo se interpreta la accesoriedad para personas naturales, pero también soluciona un problema que también era difícil de solucionar con el texto vigente. Y acá hay un cambio que es bien interesante para la práctica. En los modelos de cumplimiento, la ley vigente, como ustedes saben, introdujo en el artículo 4º una práctica que no existía en Chile. O sea, los modelos de cumplimiento llegan en Chile con la ley 20.393, que no es lo normal. Por ejemplo, como da el ejemplo Alemania, no existe una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, los modelos de cumplimiento se encuentran sumamente extendidos en la práctica profesional, y o sea, no se incluyó por modificación legal, sino que es una buena forma de prevenir la comisión de delito al interior de la empresa, y eso ya es un buen argumento para tenerlos, con independencia de que estén consagrados legalmente. La ley chilena lo que hizo fue establecer un catálogo bastante exhaustivo, por supuesto no completamente exhaustivo, porque siempre hay un margen de autorregulación que es imposible de prever por la legislación, pero un catálogo bastante exhaustivo de cómo se hacen los modelos de cumplimiento. En el fondo lo que hace es establecer el mejor modelo posible. Usted tiene que acercarse a esto si quiere eximirse de responsabilidad penal, la idea del máximo. Lo que hace el anteproyecto de Código Penal, perdón, el proyecto de ley de delito económico, que también se basa en una idea que es propia del anteproyecto de Código Penal, es cambiar el punto de vista de los modelos de cumplimiento. Ya no voy a señalar cuál es el mejor modelo de cumplimiento y usted trate de parecerse a ese, sino lo que hace es, dado que los deberes, lo que hoy día entendemos como deberes de dirección y supervisión, es reemplazado porque todos debemos tener un programa de cumplimiento, bueno, vamos a asumir que los programas de cumplimiento pueden no parecerse o no ser idénticos a este catálogo bien exhaustivo que tenía el artículo 4º, sino lo que hace es establecerse ciertos criterios que deben ser regulados por la propia persona jurídica bajo esta idea de autorregulación. ¿Qué significa eso? Usted como persona jurídica, la ley señala cuáles son los requisitos que deben tener en términos generales, y usted vea cómo se organiza, entre otras cosas, porque puede ser una empresa de 20 trabajadores, de 500 trabajadores, puede tener un sistema de venta distinto, se puede dedicar a cuestiones bancarias o cuestiones productivas que pueden tener incidencia medioambiental. Usted revise sus protocolos y básicamente establezca los ámbitos, o sea, identificación de riesgos, protocolos, forma de realizar investigaciones, un canal de denuncia seguro y establecer sanciones internas. Sin embargo, esa idea que estaba en el proyecto de ley de delito económico cuando fue ingresado, que es como en la forma que fue concebida por la comisión, fue modificado durante la tramitación legislativa y se fueron incluyendo ciertas cosas. Y esas, entre cosas relevantes, incluida estaba, por ejemplo, el tema de el denunciante anónimo y cómo lo vamos a proteger, también la difusión de la normativa de los empleados, que es una cuestión que existe en la ley vigente, se había eliminado, y de nuevo está esta idea de que la capacitación y los modelos completos deben estar incorporados en el contrato de trabajo, o por ejemplo la autonomía y
acceso directo que tienen los oficiales de cumplimiento a la administración. Y de tal forma que estamos llegando probablemente a un modelo intermedio. O sea, de nuevo estamos explicitando todos los criterios que queremos o que consideramos relevantes para los efectos de un modelo de cumplimiento. Sin embargo, estamos en esta vía intermedia. No sé qué va a aprobar el Senado. Probablemente el Senado puede que vuelva, o sea, si se sigue ampliando, vamos a volver a algo bastante parecido al artículo 4 actual, y no esta idea de reducir los requisitos y establecer criterios para que la persona jurídica se autoorganice de forma eficiente. Lo que sí es, durante la tramitación se discutió bastante una idea que viene del anteproyecto de Código Penal y también del proyecto de ley de delito económico aprobado por la Comisión, que es eliminar las certificaciones. Como ustedes bien saben, actualmente un modelo adecuado e implementado puede tener una certificación que lo que hace es ser un medio de prueba de la idoneidad del sistema de prevención de delitos al momento de ser enjuiciado. Por ejemplo, no sé, el caso Corpesca, que se conoció en su minuto, tenía un modelo de cumplimiento que fue adoptado durante el tiempo y se discutió en el juicio oral si estaba adecuadamente implementado al momento de los hechos, y eso fue parte de la discusión. Incluso también se discutió si antes del juicio estaba adecuadamente adoptado e implementado, y eso era una causal de atenuación de responsabilidad penal de la persona jurídica, que de hecho fue concedida en la sentencia. En esa discusión, muchos diputados sostuvieron que la certificación era un elemento valioso, y lo que trataba de hacer el proyecto de ley era reemplazar la idea de certificación, de ser como un papelito que diga estoy de acuerdo, porque lo que hace en general es relajar los criterios de actualización del programa. En la medida que tengo una certificación por 2 años, no tengo que estar actualizándolo todo el tiempo. La idea del proyecto de ley es justamente que lo esté actualizando todo el tiempo. Cada cambio comercial y genera nuevos riesgos de imputación penal, y al mismo tiempo cada cambio legal también puede generar riesgos normativos nuevos. Bueno, tengo que estar todo el tiempo revisando mi programa, y de esa forma lo que se proponía era establecer auditorías periódicas, formas de seguimiento interno y externo, pero no dejarlo siempre en el marco de un certificado que le diera esta idea de tranquilidad a la persona jurídica, algo así como un justificativo. En esa discusión se propusieron textos alternativos, sin embargo no quedó ninguno, porque ninguno fue aprobado por mayoría. Se dividió la votación y hoy día quedamos sin un vacío. O sea, eliminamos las certificaciones y al mismo tiempo no establecimos la obligación de seguimiento y actualización de los mecanismos de prevención de delitos, y quedó como un vacío en la tramitación en la Cámara de Diputados, y uno esperaría que esto se solucione en el Senado. Obviamente fue un error que se dio por la división de las votaciones, pero cualquier modelo de cumplimiento debe proveer también debe exigir criterios de actualización. No sirve de nada un modelo de cumplimiento aprobado el año 2020 para delitos que se cometen en el año 2023. Y eso es tan lógico que cualquier persona que se dedica a esto lo sabe, y probablemente esto tiene que ser incluido en la legislación, y esperamos que así sea. Adicionalmente, ya yendo hacia el cierre por la hora, hay nuevas circunstancias atenuantes. Esto es una cuestión que se discutió en la Cámara de Diputados. Actualmente, como les señalaba, Corpesca tuvo una atenuación de responsabilidad penal porque mejoró o dejó un modelo adecuadamente adoptado e implementado antes de la realización del juicio. Ese era el momento en que se debía juzgar si llegamos con un modelo de cumplimiento, pese a si no lo teníamos al momento de los hechos, que es lo que me permite eximirme de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Esto se modificó en el proceso y se discutió cuándo era el momento adecuado. Antes de la acusación, que uno podría decir, bueno, antes de la acusación viene, en el fondo, si venía la acusación, uno dice, bueno, viene el juicio oral. Por ejemplo, hoy día tenemos el caso Penta, en que tenemos una acusación hace 1 año y medio, 2 años, y todavía no tenemos audiencia de preparación de juicio oral. Entonces se generan estos espacios temporales que podían ser relevantes. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó la idea de que los modelos de cumplimiento debían estar adecuadamente adoptados e implementados para tener un atenuante antes de la formalización de la investigación. Lo que puede ser un plazo súper largo o súper corto dependiendo del tipo de investigación. O sea, si tenemos un allanamiento y una detención, por ejemplo, de una persona natural, puede que la formalización de la persona jurídica sea conjunta con la de la persona natural, y pueden pasar 3 días entre la comisión del delito y la formalización de la investigación. Entonces puede ser un plazo súper acotado, y en el fondo no pongo un incentivo correcto durante el proceso penal para que la persona jurídica establezca un modelo de prevención de delitos, al menos buscando una circunstancia atenuante. Entonces, a mí no me convence esta idea de
restringir tanto, porque lo que hace es no establecer los incentivos correctos. Eventualmente, antes del juicio oral podía ser un requisito demasiado amplio por como los tiempos de tramitación de la justicia penal, sobre todo en delitos económicos. Pero de nuevo, yo creo que uno puede revisar esto probablemente estableciendo un plazo fijo, que no tenga que referencia con algún hito procesal que es difícilmente manejable, dado que son decisiones del Ministerio Público, pero eso es parte de lo que uno debiera revisar también eventualmente en el Senado. Lo que es nuevo del proyecto de ley, absolutamente nuevo, es la figura de la supervisión. Esto se discutió al momento de crear la ley 20.393, no se aprobó en su minuto, y hoy día volvió esta idea, y es básicamente la idea es un interventor, si uno lo llevara con esta lógica que existe hoy día en cierto ámbito en nuestra legislación, pero básicamente un interventor para implementar un sistema de cumplimiento. Es un interventor con fines muy concretos, que es prever que la persona jurídica, ya sea como medida cautelar, como condición de una suspensión condicional o como una pena específica, establezca un modelo de cumplimiento para hechos futuros. Y eso es una creación bastante interesante. Esto va en la línea con quienes sostienen, por ejemplo, que no cabe hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, sabemos que son entes especialmente peligrosos y podemos establecer lo que denominaríamos algo así como medidas de seguridad contra las personas jurídicas. Bueno, la supervisión resuelve este problema. ¿Son entes peligrosos? Ok, los podemos neutralizar por la vía de su supervisión. Esa es la idea que está detrás de la supervisión. El comiso está ampliado en los términos que señaló Antonio también para las personas jurídicas, así que me remito a ello. Los días multa también para las personas jurídicas se calculan de la misma forma que las personas naturales. Y finalmente hay ciertas modificaciones legales para la transmisión, lo que se denomina transmisión actualmente de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero esta idea de que da lo mismo lo que haga la persona jurídica, división, fusión, disolución, etcétera, las penas deben cumplirse, y esa es la idea que está acá. Y con esto, ahí está el resumen de las conclusiones de la parte que me tocó a mí exponer. Se amplía el catálogo, se amplían los sujetos, se amplían los criterios, se elimina la certificación, se crea la supervisión, y ahí están las otras modificaciones. Y con esto concluimos la presentación y dejamos un par de minutos para preguntas, que era lo que nos solicitaron también de la organización. No sé si alguien tiene, he visto algunas preguntas. Sí, Miguel, aquí tenemos dos preguntas. Uno de Antonio Navrat, que pregunta qué sucedió con la aplicación de la ley en el caso SQM. El caso Soquimich es un caso en que el Ministerio Público llegó a un acuerdo con la empresa, con multa, estableció ciertas condiciones para, como suspensión condicional del procedimiento, pero no se llegó a juicio oral ni tampoco se condenó. A diferencia del caso Penta, que vamos a llegar a juicio oral, o eventualmente podemos llegar a juicio oral, porque se viene la audiencia de preparación de juicio oral y ahí también hay esta última instancia para llegar a acuerdo, pero es en el fondo, no sé si entiendo bien la pregunta de qué pasó con la aplicación de la ley, pero en el fondo lo que se hizo fue prever una salida alternativa antes del juicio oral, que está previsto en la ley, estableciendo, y los fiscales lo han defendido como una solución más eficiente en la medida que el acuerdo lo que hizo fue racionalizar o anticipar las consecuencias que eran previsibles eventualmente a un juicio, sin tener los costos asociados a un juicio. Y eso obviamente lo ven a partir del caso Corpesca, un juicio que duró más de un año, en el cual uno de los principales imputados fue la empresa, y la discusión también fue la responsabilidad penal de Corpesca. En el caso tenía un peso muy relevante, con independencia de la responsabilidad penal de un senador o un diputado, que también era muy relevante, lo que hizo que el juicio fuese muy pesado en términos de carga de trabajo. No sé si contesto la pregunta ahí. Creo que sí. Voy a seguir con un par de preguntas más que hay, de Mauricio Salina, que dice si el encargado de compliance debe ser empleado directo de la empresa o bien puede ser un personal externo. Bajo la ley vigente, bueno, ustedes saben que encargado de cumplimiento no exige que sea interno o externo. El proyecto de ley de delito económico lo que hace es establecer menos regulación, y en esa forma deja también en libertad a la que la empresa se organice de acuerdo a sus propias condiciones, el volumen, tamaño, tipo de negocio, etcétera. Lo que hace que, de nuevo, de hecho cambia el nombre, ya no hay un encargado de prevención de delitos, sino que habla de sujeto responsable, lo que generaba cierta perturbación en aquellos que se dedican a los modelos de cumplimiento, pero no es más que simplemente atribuir de nuevo la autoorganización de la empresa, de tal forma que ya no tiene que tener el título de encargado de cumplimiento, sino que basta, por ejemplo, que
que sea, por ejemplo, una persona que está encargado de la Contraloría interna de la empresa, o el director de finanzas, o quien fuese, y ese es el sujeto responsable, de tal forma que no tiene que tener además el título de encargado de prevención de delitos. Y eso básicamente bajo la idea de que los modelos de prevención de delitos son para todas las empresas, con independencia de su tamaño y su giro, etc. Yo creo que esa es la idea que está detrás. Pero, de nuevo, no regula el hecho de que sea interno o externo. Lo importante es que sea adecuado, y eso supone básicamente que esté involucrado en el ciclo de negocio. En el fondo, un encargado de prevención de delitos que no conoce cómo funciona la empresa porque no está muy involucrado, no sirve en la medida, sea interno o externo. El problema es exactamente el mismo. Perfecto. Seguimos entonces con una pregunta de Victoria Elwin. Dice, detallar un poquito más la figura del supervisor interventor y cuán disruptiva será en la organización. La figura de interventor está pensado como algo así como el de, en el fondo, la regulación es nueva y también se está discutiendo, pero la idea es que sea más parecido al veedor en la regulación concursal, que por ejemplo el liquidador. No es un sujeto que va a asumir la administración de la empresa, sino que es un sujeto que debe controlar que la empresa establezca un modelo de cumplimiento y eventualmente va a hablar con el juez en el caso de cumplimiento o una medida cautelar, de que la empresa no está realizando actos para implementar un modelo adecuado de prevención de delitos. En el fondo, por eso lo que hace más bien, yo en su minuto tenía clases con el profesor Juan Agustín Figueroa, que en paz descanse, y él señalaba que era como un mirón yacusete, esta idea del veedor, y yo creo que es la misma idea. O sea, la idea es levantar banderas de cuando no se está haciendo adecuadamente el trabajo, pero él no lo va a hacer. O sea, no es la persona encargada, no es en el fondo, no es un encargado de prevención de delitos o un sujeto que vaya a crear e implementar el modelo de prevención de delitos, sino que es un sujeto que tiene que velar porque se haga. Súper, gracias Miguel. Y creo que tenemos una última pregunta de Antonio Navras, que también pregunta si la nueva ley promueve la autorregulación y ya no será obligación implementar un modelo de prevención. Victoria da las gracias por la pregunta anterior también. Respecto a la pregunta, Antonio, la ley obliga, o sea, a ver, la ley establece una causal de exhibición de responsabilidad penal para las personas jurídicas si tiene implementado un modelo de prevención de delitos. No una obligación, sin embargo, si quiere optar por eximirse de responsabilidad penal, hoy día tiene que tenerlo, o sea, perdón, con el proyecto de ley tiene que tenerlo. Hoy, actualmente, como ustedes bien saben, es cumplir con los deberes de dirección y supervisión, que puede ser a través de un modelo de prevención de delitos o no hacerlo, es la forma más fácil, obviamente. Pero lo que hace la ley, lo que hace el proyecto de ley es establecer como requisito los modelos de prevención de delitos, pero en el fondo es relajar sus requisitos. Y lo que hace es reconocer que existen muchos tipos distintos de empresas y debemos tener un modelo de prevención de delitos adecuado para cada empresa, y quién más que la propia empresa va a decidir que es adecuado para ella misma. Y si no lo hizo correctamente, bueno, por eso puede ser sancionado. Esa es la idea que está detrás. Perfecto. Creo que tenemos nos alcanza para una última pregunta de Martín Elwin en este caso. En la actual ley se distinguen dos grupos de penas para crímenes y simples delitos. El proyecto quita esto y me pregunto cómo se aplicarán las sanciones para cada tipo. Antonio, esta es tuya. Sí, está muteado, eso sí. Antonio, a ver. Sí, Ahí sí. no alcanzo a entender bien la pregunta, ¿no? En la actual ley se distingue, está pensando en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, Miguel. Sí. Sí. Sí, puede que esté pensando en responsabilidad penal de las personas jurídicas, Claro. tienes toda la razón. Si no, no tiene sentido la pregunta. Sí, tal cual. Disculpe que no lo haya aclarado, es que no pude está bien, sacar el micrófono, pero así es. Claro. Ya, sí, lo que pasa es que el proyecto, o sea, el proyecto de ley de delito económico no elimina eso. Lo que hace es, o sea, la ley lo que hace, la ley vigente, es crear un sistema de proporcionalidad entre proporcionalidad y accesoriedad entre la sanción de personas naturales y personas jurídicas. Es decir, la sanción que se aplica a la persona jurídica tiene una directa proporción con la que se aplica a la persona natural, y eso es una cuestión que no cambia en la estructura del proyecto, y de hecho está pensado así porque la responsabilidad es completamente accesoria. Entonces, ¿cómo se aplicarán las sanciones? Bueno, sigue siendo completamente dependiente, y lo que hace si se amplía el catálogo, por cierto, se regula las nuevas condiciones a partir del cual se va a aplicar una sanción de simple delito o crimen.
El anteproyecto de Código Penal rompe con la lógica de esta división en categorías de crímenes, simple delito, y vuelve a un sistema más parecido al alemán, que establecer directamente la sanción y no esta codificación en conceptos que con suerte solo entienden los penalistas, que es un simple delito en su grado mayor, medio, etcétera. Simplifica eso, dado que el anteproyecto de Código Penal es una anticipación de ciertas categorías del proyecto de delito económico, lo que hace anticipar cierta regulación del anteproyecto de Código Penal, bueno, en la modificación del sistema de pena hay varios cambios, pero esta estructura no cambia, y en esa medida tampoco innova la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en su versión modificada como la que propone el proyecto de ley de delito económico. No sé si habría aclarado. Creo que sí, y creo que esa era la última pregunta que teníamos, al menos en el chat. Si alguien quiere agregar algo más, nos quedan 2 minutos. Estuvimos perfecto en el Perfecto. cálculo de tiempo. Bueno, acá damos las gracias por la exposición, todo muy claro, muchas gracias, excelente presentación, los comentarios del chat, así que creo que estamos ok con las preguntas. Sí. Perfecto. Bueno, cualquier duda, por cierto, la presentación va a ser enviada. Nuestros correos también están disponibles por si tienen cualquier duda en relación al proyecto, a la presentación. Así que nosotros quedamos disponibles para lo que necesiten también. Y le agradecemos obviamente la presencia, las preguntas, todo esto enriquece el debate y a nosotros nos encanta presentar esto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Antonio, por su presentación. Muchas gracias a los asistentes. En un par de días más les vamos a compartir el video y la presentación les va a llegar vía email para que la tengan también. Así que muchas gracias por su tiempo a todos y nos vemos en un próximo evento HK. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Adiós.